En esta oportunidad vamos a deconstruir el discurso de un comunista. Vamos a abordarlo de una manera lo más objetiva posible y sin tomar una posición, algo que es, creo que, un poco difícil, sabiendo la naturaleza de este discurso y el origen de uno, de sus propias situaciones. Pero vamos a tratar de hacer un análisis a este discurso. Me voy a enfocar precisamente en un podcast que me encontré de Maduro, hablando con dos personajes ajenos, obviamente, a la realidad de Venezuela, ajenos a la realidad que nos ha tocado vivir a millones de venezolanos y que creen que pueden tener voz porque han leído un poco de una teoría que pudiera considerarse un tanto utópica. Es una teoría, la teoría de izquierda, vamos a empezar por ahí. La teoría de izquierda es una composición literaria hasta bonita, se le puede catalogar. Pero es eso, ha quedado en la teoría. Es como quien agarra un libro de ciencia ficción, donde se narra un héroe, donde se narra eventos hermosísimos, donde podemos construir y son de esos libros típicos donde se pueden hacer una película y hay personajes y hay una narrativa bella, bella, donde todos queremos pertenecer a eso y nos hacemos un mundo imaginario donde todos somos felices, colaboradores, iguales. Pero bueno, en fin, he tratado de analizar este discurso en varios puntos. En los puntos que, digamos, para no hacer el video tan largo, consideré que sí sería buenísimo, eh, digamos, verlo con otro ojo, con el ojo de la práctica, de tratar de verlo no solamente en la teoría, sino por eso, bueno, por eso quise eso, darle este título de la deconstrucción del discurso de un, de un comunista. Vamos a tomar un poquitico para hidratarnos. Entonces, analizamos el primer punto. En el primer punto de este discurso se habla de los rasgos eternos del fascismo. El fascismo, llamémosle como lo llamemos, porque hay muchos nombres y hay discusión en la academia si lo llamas fascismo, nazismo, franquismo, autoritarismo, extrema derecha 2.0. Lo que siempre comparten hay unos rasgos. Humberto Eco, el famoso pensador, decía que hay unos rasgos eternos del fascismo. Pero antes de entrar en materia como tal, vamos a entrar en contexto. Y para entrar en contexto vamos a analizar también o vamos a conceptualizar, a definir los conceptos que se describen y se plantean en este discurso que es el fascismo. Yo hice hasta un ejercicio con un amigo donde le dije la definición, pero no le dije de qué se trataba, para ver con qué lo lograba identificar. Obviamente un amigo también venezolano y podría hacer este ejercicio con ustedes. Si yo dijera que es una ideología política, esta es la definición, es una ideología política autoritaria y ultranacionalista que aboga por un Estado fuerte, el control centralizado del poder, la supresión de la oposición y la exaltación de la identidad nacional o racial, en este caso. Bueno, se caracteriza por un rechazo a la democracia liberal, el uso de la violencia política, la censura y la subordinación del individuo al Estado. Mantienen control social con el militarismo y la propaganda. Yo hice este ejercicio para ver con qué lo relacionaban y me dijeron, chamo, es el sistema que está gobernando, es el régimen. Y le dije, no, esto lo que la literatura
define es el fascismo. Así lo define varios autores. Coinciden precisamente con esta definición. Y vale acotar que el fascismo es una ideología política que los de izquierda rechazan, aborrecen, no se sienten para nada identificados. O sea, no, ellos ser identificados como fascistas, jamás. Pero, y es otra cosa, que el de izquierda por lo general, o el comunista o socialista, quiere y siempre pretende en su discurso adjudicarle esta terminología o este sistema, esta ideología del fascismo, a los de extrema derecha. Volvamos, estamos analizando esto con los hechos, desde la práctica. No lo estamos analizando desde una posición, defendiendo una posición. Es los hechos, no nada más teoría. Y la historia nos ha demostrado y nos ha evidenciado de que el fascismo no necesariamente es una ideología que adoptan los de extrema derecha. El fascismo viene a ser un rasgo, al parecer, de una personalidad que alcanza el poder y no lo quiere soltar. Y se hace de todas las herramientas habidas y por haber para permanecer en el poder. Y el poder lo ha ostentado la derecha y la izquierda. Entonces, cuando la izquierda quiere permanecer aferrado al poder, utilizando las herramientas que sean necesarias, también entra a cometer, o digamos, entra en esta ideología del fascismo. Igual que los de derecha, cuando se aferran al poder, también entran en esta categoría de fascismo. Porque es que el poder enamora muchísimo más que cualquier ideología. La ideología puede ser el canal que pueda llegar a enamorar a las masas también, a seducir a las masas para conseguir apoyo, pero una vez que a esa persona que le brindan el apoyo llega el poder, lo toma y prueba esas mieles, se quiere quedar aferrado ahí. Y cuando hace uso de todas las herramientas que les brinda el Estado y la fuerza que les da para permanecer ahí en el trono y gozar de privilegios, es donde empieza el fascismo. Porque todo es como radical. Bueno, ya definiendo el fascismo, hay un término que se deriva de este primer concepto, que es autoritaria, ¿verdad? Es una ideología política autoritaria. Entonces vamos a definir qué es autoritarismo, para ver si nosotros podemos identificarlo, seguimos identificándolo con la realidad. Vamos a analizarlo llevándolos a la realidad. ¿Qué es el autoritarismo? Es un sistema de gobierno o una forma de ejercer el poder en una autoridad central. Concentra el control político, limitando o eliminando la participación ciudadana, las libertades individuales y la oposición. Si lo analizamos desde este punto de vista, el concepto es el concepto. Es un sistema de gobierno o una forma de ejercer el poder en una autoridad. En una autoridad. Y concentra el control político. Entonces, vamos a la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela? ¿En dónde está concentrado el poder? ¿Están limitando o eliminando la participación ciudadana? Es algo que nos tenemos que preguntar. Y yo creo que la respuesta lo tenemos los venezolanos, los que sabemos nuestra realidad, no la gente que tiene la teoría. Porque desde la teoría se puede responder esto como que, oh, no, en Venezuela no está. Como si llaman a votaciones, si llaman a elecciones. Entonces descartamos eso en absoluto, porque es que vamos a descartarlo porque en Venezuela hay participación ciudadana, claro que sí. Hay libertades individuales. La teoría, lo dice la teoría. En la Constitución está. Varias leyes lo respaldan. Pero vámonos a la realidad.
lo que vivimos. Nosotros lo respondemos y sabemos que no es así. Entonces, ¿cae en autoritarismo el régimen? Obvio, la respuesta correcta y más rápida es que sí. ¿Qué podemos encontrar en un régimen totalitario? Eso es una pregunta que aquí les tengo varios punticos para que lo analicemos. En un régimen totalitario podemos encontrar que el poder suele estar en manos de una sola persona o un grupo reducido. Si lo estamos analizando, lo voy a decir muchas veces, vámonos a la realidad. El discurso es una cosa, la teoría es una cosa. ¿Cómo lo traspolamos a la realidad? ¿Cómo lo podemos ver en la realidad? Bueno, los que tienen voz, los que saben que y han vivido esto, podemos responder. Suele estar en manos de una sola persona o un grupo reducido. ¿Será que en Venezuela el poder está concentrado en una sola persona o en un grupo muy reducido? La respuesta correcta, bueno, no voy a dar respuesta, vamos a mantenernos en una posición neutral, a tratarlo, dije desde un principio. Lo que pasa es que uno se indigna tanto que es muy difícil, pero ustedes son muy inteligentes y se van a dar cuenta que, o sea, ustedes tienen la respuesta. El otro punto de lo que podemos encontrar en un régimen totalitario es que no hay separación real de poderes. Y vamos a resaltar real. Real. No hay separación real de poderes. En esencia, en la teoría, en los libros, en el discurso, en Venezuela hay separación de poderes. Porque ahí está el poder ejecutivo, el legislativo, el ciudadano, el electoral. O sea, hay la separación de poderes en la teoría. Pero por eso resaltamos la palabra real. Ah, la pregunta sería, ¿hay una separación real en Venezuela? Entonces será que va entrando, le estamos haciendo check. Le ponemos una palomita ahí en régimen totalitario. Vamos a ver otro punto, si lo tiene o no lo tiene el régimen. Se restringe la libertad de prensa, expresión y asociación. Ustedes dirán, si le ponemos la palomita, el check, si puedo encontrar las noticias. Bueno, yo las tengo ya ahí, pero vamos a ver si en edición colocamos la noticia donde los compañeros comunicadores sociales, eh, la gente que hace prensa, ha hecho prensa en Venezuela, los locutores que son los más afectados porque atacaron muchísimo la parte de la radio, cerrando muchísimas emisoras de radio. Pero bueno, otro punto es lo que se puede encontrar en un régimen totalitario es que se usa la censura y la represión para mantener el orden. Ahí está otra. ¿Será que le ponemos el check o no? Esto es a la realidad, no la teoría, la realidad. Entonces, ahora podemos preguntar, ¿les parece algo conocido? Y obviamente esta respuesta la pueden responder, como ya lo dije, los venezolanos, los millones de venezolanos que hemos sido perseguidos, que tenemos pensamientos críticos. No un español con intereses con el régimen ni un individuo que se ha hecho público por ir cada vez alzando más la voz a medida que va engullendo libros que solapan su nueva recién descubierta identidad izquierdista. Voz que ha sabido aprovechar para alimentar algoritmos. Y aclaro que cuando hablo de algoritmos me refiero a personas, desde luego alimentando con discursos sarcásticos y controversiales. Ya ustedes saben, bueno, me estoy refiriendo a estas dos personas que no son de nacionalidad venezolana, que vienen a hablar de, de, de cómo hacer buena política, según. Bueno, yo quiero creer que fueron invitados para hablar de conceptos históricos, de aspectos históricos, pero no de solapar una posición que mantiene en el poder a un individuo eh, haciéndole de servil a un régimen
que ha llevado a la destrucción a, a Venezuela en muchos aspectos. Pero bueno, esto es un análisis que yo hice. Espero que ustedes me digan si está muy alejado o no de la realidad. Debo detenerme para aclarar que esto es un vivo ejemplo de lo que sucede cuando el pensamiento crítico nos lleva a considerar y evaluar distintos ismos. Y como somos seres emocionales y tenemos nuestras propias vivencias, propias de un ser humano, entonces esta emocionalidad y las circunstancias de nuestras vidas siempre se van a identificar con algo, con una idea, con un grupo, con una tendencia, en fin, con un ismo, con un dogma que nos da esa sensación tan anhelada naturalmente por nosotros, los seres humanos, que es la necesidad de pertenecer a un grupo con el cual tenemos una visión compartida del mundo. Esto lo digo a propósito de este personaje que viene haciendo redes sociales fomentando el pensamiento crítico y que muchas personas hemos visto, porque a mí me han aparecido mucho de su contenido. Y en esencia me parece una persona que sí estaba promoviendo un pensamiento crítico porque hay que tener tolerancia para, para cualquier tipo de corriente filosófica, para cualquier tipo de pensamiento. Y es válido que cada uno defienda una posición. Precisamente como lo acabé de decir, somos seres humanos, somos seres también emocionales. Vivimos unas circunstancias que hacen que nosotros, digamos, nos sintamos identificados con una idea, con un grupo, con un dogma, con un ismo, que hacen que eso sea parte de nuestra identidad. Pero la pregunta es, ¿cuándo ese pensamiento crítico se puede aplicar solo a lo que yo excluyo de mi vida para seguir reafirmando lo que creo? ¿Y cuándo ese pensamiento crítico también se puede aplicar a lo que yo creo? Porque es donde viene la pregunta, ¿por qué creo lo que creo? Y el por qué creo lo que creo es para cuestionar y ejercer ese pensamiento crítico para seguir evolucionando y no para ratificar y buscar sostener siempre el mismo discurso que tengo y reafirmar mis pensamientos porque de eso no se trata, porque para eso también sería bueno tener debates, aceptar ideas contrarias. Eso enriquece el conocimiento, pero no aceptando nada más la realidad del otro desde la teoría, sino es cómo sustenta el otro esa teoría en la práctica, cómo se ha venido aplicando. Porque no vamos a tener un debate, o mejor dicho, una conversación de intelectual a intelectual donde los dos son meramente teóricos y ninguno de los dos ha sabido lo que es llevar todo ese conocimiento que han almacenado a la práctica. Esa es otra cosa muy distinta, que es lo que veo que cuesta a la hora de los intelectuales debatir, de pensar más allá del conocimiento que adquieren, de la sola teoría, cómo esa teoría de verdad se ha ido aplicando a la realidad. Bueno, sigo aquí con que de verdad me gustaría hacer, o sea, y hago esta intervención y esta observación porque es algo que el poder sabe manejar y en esta oportunidad utiliza de tonto útil a este señor, ojo, digo lo de tonto útil como para utilizar una expresión compuesta. Obvio hay que reconocer que estas personas no son para nada, no tienen nada de tontos, pero reconocemos que el poder sabe muy bien cómo manejar los medios de comunicación. Es por ello que siempre quieren manejar y tomar control del discurso. Y obviamente saben el alcance que tienen personas públicas que han sabido gestionar sus redes por medio de ese discurso. Y es ahí donde se gesta una especie de simbiosis entre ellos. Donde a fin de cuentas están estas simbiosis que se hacen entre ellos. De alguna manera procura también que es que esto lleva a que estén como tan ensimismados en ellos mismos, en su propia visión, entre comillas, compartida del mundo, que internamente asumen que están sosteniendo la vara de la verdad. Y con eso, obviamente, están justificando su permanencia en el poder. Es que es así.
Se juntan con las mismas personas que comparten esa visión del mundo y obviamente se están solapando unos con otros de que, hey, ¿verdad que sí verdad que estoy en lo correcto? Tú también piensas que yo estoy en lo correcto, entonces los demás son los que están equivocados. No hacen un pensamiento crítico con lo que está sucediendo. O sea, no traspolan la teoría a la realidad y jamás se van a atrever a cuestionárselos entre ellos, jamás. Como segundo punto de lo del discurso de ellos, es que hablan de que la izquierda, el señor Monedero, si no me equivoco, habla de que la izquierda lucha contra los privilegios. Aquí yo hago un análisis y expreso lo siguiente. Dice, entonces, ¿de verdad la izquierda lucha contra los privilegios o contra los privilegiados? Porque en la práctica detestan el viejo orden, la burguesía con pedigrí. Eso sí es cierto, siempre han odiado el viejo orden, pero por quienes han estado ahí ostentando ese privilegio. Ellos no odian el privilegio en sí mismo. Por eso parece que se estuvieran hablando al espejo cuando expresan que lo único que ofrece el fascismo son nuevas personas ocupando las mismas jerarquías de poder preexistente. Porque el fascismo tiene una tendencia revolucionaria, pero es una contrarrevolución. ¿En qué sentido? Porque el fascismo se pone como revolucionario contra el antiguo orden de las cosas, ¿no? La unión entre trono y altar. Pero lo único que ofrece como alternativa es nuevas personas ocupando las mismas jerarquías de poder preexistentes, cuando realmente la revolución, en el sentido comunista de la palabra, es abolir las clases. No son palabras mías, palabras de uno de los invitados. Me gusta mucho cuando dice que son nuevas personas ocupando las mismas jerarquías de poder existente. O sea, es que pareciera que se estuvieran hablando al espejo. Pareciera que, o sea, es ahí donde, donde nace la indignación por por ese caretablismo. Lo veo yo, por ser tan cara dura de decir eso y pretender que están alejados de esa realidad. Pero bueno, porque ellos luchan es para llegar a tener el poder y todo ese privilegio. No luchan contra el privilegio. Eso hay que tenerlo muy claro. Ellos no luchan contra el privilegio. Luchan es contra los que siempre han ostentado ese privilegio. Con ese viejo orden. Con la burguesía de pedigrí. Volvemos a lo de antes, a esa necesidad de controlar el discurso. Y es que la teoría de izquierda es hermosa, eso yo lo quiero aclarar aquí. Por eso lo dije en un principio, la teoría de izquierda es hermosa. Es una composición literaria que enamora a cualquier apasionado que no ha leído mucho, que no ha analizado mucho y que quiere descartar de raíz toda naturaleza humana individual. Y no hablo de individualismo, hablo de que nosotros como seres humanos somos en esencia únicos, donde si bien podemos compartir ciertas circunstancias y condiciones, pero no se nos puede asumir como idénticos y por ende asumir también que queremos lo mismo. Lo dañino de este sistema de creencia es que es utópico, es una utopía, es algo hermoso, pero transgrede muchos... Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. El tercer punto es el oportunismo. Hablan del oportunismo y se lo adjudican también al fascismo. Dicen que el fascismo es oportunista, pero entonces vamos a entrar en contexto y analizar qué es el oportunismo. Vamos a definir qué es oportunismo. Dice que es la actitud que consiste en aprovechar al máximo la circunstancia que se ofrece y sacar de ellas el mayor beneficio posible. Usado también en sentido peyorativo, oportunismo político. ¿Se fijan? Cuando se usa el oportunismo de manera peyorativa, hay una calificación de oportunismo político. ¿Por qué será? Ahora vamos a darle un tratamiento práctico que es como se debe tratar los discursos. No solo consumir por consumir el contenido. Es por ello que traigo a colación esta gran frase usada frecuentemente por juristas y hoy tanto en la facultad, que es que en juicio no gana quien más elocuentemente alegue, sino quien más contundentemente pruebe. En esta realidad tenemos que salirnos de ese discurso trillado enfocado solo en teorías, sino trasladarlo a lo que está sucediendo en la realidad. Si ese discurso lo pueden sostener con pruebas en la vida real. Si hablan de las luchas contra el privilegio, vamos entonces a la realidad y vamos a ver quién ostenta el privilegio ahora. ¿Quién está oprimiendo al pueblo? Porque justo ahora la realidad es peor.
Porque si antes la clase obrera y trabajadora era explotada por jerarcas con pedigrí que nunca habían estado en una posición de obrero y no podían entender ni les interesaba hacerlo, ahora es la nueva burguesía, los nuevos jerarcas que ascendieron desde esa clase obrera, que sí saben lo que es estar ahí, los padecimientos y todo lo que conlleva, y que, ojo, hay que resaltar que llegaron ahí por el apoyo ingenuo y desesperado de sus iguales en clases, que creían que podrían ser reivindicados todos sus derechos, pero pocos previeron el desastre que se aproximaba. Porque más allá de la mera teoría hablamos de hombres, seres emocionales y que de paso llegaron a tomar el poder sin capacidad para hacerlo, sin mérito alguno. Pero ya ostentándolo acudieron a todos los mecanismos posibles y alianzas para quedarse ahí, porque el privilegio es algo que enamora mucho más rápido que cualquier ideal y cualquier dogma. Y es así como podemos volver a lo que se dijo antes. Vuelvo y repito aquí, que es lo que sucede cuando el pensamiento crítico nos lleva a considerar y evaluar distintos ismos. Y como somos seres emocionales y tenemos nuestras propias vivencias propias de un ser humano, entonces esta emocionalidad y las circunstancias de nuestras vidas siempre se van a identificar con algo, con una idea, con un grupo, con una tendencia, en fin, con un ismo, con un dogma. Que es esa sensación tan anhelada naturalmente por nosotros los seres humanos, que es la necesidad de pertenecer a un grupo con el cual tenemos una visión compartida del mundo. Pero en esta oportunidad hay que agregarle algo inmenso, que es el poder. Es el poder. La gente que llega al poder, las alianzas, las estrategias y esa red que se desencadena donde se termina hipotecando el país y vendiéndole el alma al diablo. Con esto quiero decir que tenemos que considerar que cuando una persona está en el poder o un grupo muy reducido lo ostenta, es porque lo sostiene una estructura, una especie de red que fue tejiendo con concesiones, con nepotismo, con alianzas estratégicas que llaman ellos, etcétera. Entonces es muy difícil derrumbar un sistema como eso. En fin, todos podemos hablar del oportunismo de una manera peyorativa, adjudicándoselo solo al fascismo, o también será que se lo podemos adjudicar como un rasgo inherente en la práctica del comunismo y socialismo. Comunismo y socialismo que en esta oportunidad en Venezuela sí se le ha dado un tratamiento de sinónimos a falta de una identidad política propia. Como cuarto punto, vamos a tocarlo rápidamente, es que ellos hablan también de que la revolución, el término revolución, en el sentido comunista de la palabra, busca abolir las clases sociales. Entonces, esto es un punto muy interesante a analizar y nuevamente hago la salvedad de que son cuestiones que no solo se tienen que mirar desde el concepto y lo que está escrito en un papel, sino su aplicación en el mundo real. Ya con 25 años en el poder, en la práctica del comunismo, en Venezuela podemos expresar que efectivamente sí busca abolir las clases sociales. Antes se podía estratificar la sociedad y la movilidad social se daba en parte impulsada por el auge petrolero, las políticas de modernización, la educación y todo. O sea, hay que aclarar que también resalto que hubo un auge petrolero en esa época, en los 90. Y la educación, o sea, con la modernización y en todas las instituciones también abarcó la educación y la educación jugó un papel crucial como canal de movilidad. Muchos jóvenes en esa época se hicieron profesionales y es donde hubo también una movilidad social porque aprovecharon mejores oportunidades para salir, pues, obviamente de unos estratos más bajos, por decirlo así. Lo ganaron a punta de mérito, en gran parte. Pero sin embargo no se pudo combatir la desigualdad en su totalidad y creo en definitiva, esto es algo muy mío, yo creo que en definitiva ningún sistema podrá hacerlo por lo menos sin transgredir derechos individuales ni tocar otras esferas de esta índole. ¿Por qué? Yo lo digo en un caso rápido, muy personal. En miembros de mi familia han habido personas que antes venían de los estratos muy bajos y se educaron, pudieron salir adelante, ascendieron a otros. Hubo esa movilidad social, en esencia, la hubo. Otros también, con muchas dificultades, no hicieron ese salto tan alto de la movilidad social de unos estratos tan bajos a unos estratos tan altos, pero sí hubo, digamos, cierto movimiento que los llevó a tener más comodidad,
de gozar no de tantos privilegios, pero de cierta comodidad, de tener una vida digna. ¿Por qué? Porque aprovecharon oportunidades preparándose, hubo oportunidades laborales, qué sé yo. Hubo un acierto, cada quien en su justa medida, según su ambición, según su preparación, según las oportunidades que se le fueron preparando, se le fueron presentando también. Entonces, si lo analizamos que a la llegada del mix que se presentó en Venezuela del comunismo con socialismo, aprovecharon también otros, o sea, estos aprovecharon también el auge petrolero. Y como este sistema tampoco fue que trajo una gran propuesta, siguieron con la misma estructura financiada por el rentismo. Improvisaron sus misiones y propaganda y programas sociales. Pero ahora, a la llegada del mix que se presentó en Venezuela, este mix de comunismo y socialismo, ellos también aprovecharon un auge petrolero. Y como este sistema tampoco fue que trajo una gran propuesta, siguieron con la misma estructura financiada por el rentismo. Improvisaron sus misiones y programas sociales populistas sin ningún tipo de organización y estructura. Ninguna estructura seria en sí. Fue el acto de populismo más grande que ha tenido Venezuela y despilfarro de dinero promoviendo esto, una decadencia en las instituciones donde no importaba qué se hacía con el dinero. No había un seguimiento ni un interés real por impulsar las economías locales, sino que solo importaba a qué grupo social se les estaba dando. Pero, ¿logró esto una movilidad social? Una movilidad social real. La respuesta correcta y la respuesta corta es que no. En principio hubo una especie de percepción de movilidad social, especialmente en los sectores más desfavorecidos. Una percepción. Sin embargo, como estas políticas estaban sustentadas en los altos ingresos petroleros, no lograron consolidar un desarrollo sostenible. Y más que lograr una movilidad social ascendente, informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indicaron que Venezuela cayó 16 puestos en el índice del desarrollo humano, reflejando el deterioro en las condiciones de vida de la población. Fíjense ustedes. Y hay que decirlo de nuevo. Es un nuevo orden con las mismas estructuras jerárquicas del pasado. La lucha que se dio fue la del quítate tú para ponerme yo. Así de sencillo. Y todo siguió igual, o bueno, aparentemente. Pero el modelo del comunismo que nos ha tocado vivir a los venezolanos llegó en su versión más destructiva. En Venezuela no ha parado de deteriorarse las condiciones de vida y ha nacido una nueva clase social, los boliburgueses, los que haciendo uso del oportunismo, que no se le puede adjudicar solamente al fascismo, oportunismo hay en todos los sistemas. El oportunismo han logrado entrar en una red, o mejor dicho, han entrado en esa red que fueron tejiendo de lo que ya anteriormente comenté, y se han estado beneficiando sin tener arte ni parte con la ideología que profesan los del comunismo. Estos oportunistas son los llamados enchufados, también los alacranes, o sea, tienen su propia, digamos, su propia forma de ser llamados. Y estos llamados enchufados, que al único ismo a que están en la que están a la orden es al oportunismo. O para ser más preciso, no tanto al oportunismo, sino se ven más identificados con el pancismo. Esto es un análisis muy por encima que quise hacer de este discurso, de construyendo el discurso de un comunista, es porque no es tan difícil hacerlo. O sea, no podemos nosotros simplemente limitarnos a agarrar la teoría, agarrar un libro y decir que somos comunistas porque estamos aplicando una teoría, la estamos aplicando y mantenemos un discurso constante de los preceptos que hay aquí, de los valores que promueven, de las ideas, pero en la realidad no se ven plasmadas. Entonces, nada hacemos con un libro que puede plantear, no estamos aquí analizando el contenido en sí de los ideales del comunismo, de si son buenos, de si son malos. Los que han leído libros de este tipo se van a dar cuenta que efectivamente son libros que enamoran, son libros que a la gente apasionada y que guardan, yo creo que guardan, los que tienen en común
las personas que leen la izquierda, que leen ideales de izquierda y se enamoran rápidamente de ella, es que guardan un profundo resentimiento por algo, sinceramente. Es un resentimiento y lidian con una situación que los sacude. Por eso es que los intelectuales que son de izquierda son personas que tienden a tener esa visión compartida del mundo desde un resentimiento. Y cuando van a la práctica, o sea, cuando llegan al poder, ostentan el poder, se dan cuenta, yo creo que es que se dan cuenta, que muy bonito, es un libro que sirve de escalera, ascienden rápido, porque es un libro que mueve muchas emociones y a los apasionados más, pero que en esencia queda ahí, en solo la teoría. Pero cuando se dan cuenta de que, hey, esto no es viable, no hay posibilidad de continuar, pero ya están en el poder. Por eso creo yo que la mera teoría, la sola teoría de izquierda sustentada en ideales marxistas y de esta índole, si quieren sobrevivir, tienen que modificarse y tienen que llegar a un acuerdo de modernidad, de enlazarse con otras ideologías para sobrevivir y que sea una práctica viable. En esencia, yo lo que quería hacer era un análisis del discurso que mantienen estos personajes, pero fue porque me indignó. Sinceramente me indignó muchísimo. Simplemente lo voy a dejar por aquí para ver si resuena con ustedes, para ver si es que han hecho un análisis, si es que me digan si yo estoy muy alejado de la realidad, estoy muy equivocado. Me falta mucho por aprender, me falta mucho por descubrir. Pero hasta ahora, la realidad en la que viví, con la teoría que leí o que he leído, son totalmente contrarias. No hay conciliación ahí. Y me parece muy, pero muy hipócrita es cómo rechazan algo que son. Cómo pueden estar constantemente sosteniendo un discurso de rechazo en contra de algo que fácilmente son identificables con lo mismo. Pero bueno, no le doy más largas el video y lo quiero dejar hasta aquí. Siento que había más cositas que analizar de verdad de este discurso, de ese podcast. Pero siento que por ahora son puntos muy claves y que no es nada en contra de los invitados de ahí, porque son personas completamente ajenas a una realidad que nosotros sí vivimos y conocemos. Son personas que están haciendo uso del oportunismo para, obviamente, sacarle provecho, beneficiarse económicamente, mediáticamente de la situación, pero no son, creo yo, los personajes ideales para estar hablando y sosteniendo un discurso como este y promoviendo una ideología como esta que sostiene el régimen como un sistema político viable. Por lo menos no ha sido un ejemplo en Venezuela. Hablo del caso específicamente de Venezuela, que es el que conozco. No ha sido la versión de comunismo viable. Y bueno, nada, vamos a dejarlos hasta aquí. Si les parece que estoy alejado de la realidad, pues me los pueden decir. Si estoy tan equivocado, por favor ilústrenme. De verdad es algo que me inquieta, es algo que sí, de verdad, genuinamente me interesa conocer más las opiniones de la gente. Me interesa conocer algo que me pasé por alto, algo que no estoy viendo. Acuérdense de eso, de que estamos aquí fomentando el pensamiento crítico. Vamos a cuestionar, pero con la realidad, no con la teoría. Es que si la teoría se puede traspolar a la realidad y podemos hacer algo bien, no sé,
Ilústrenme, por favor. Y bueno, hasta aquí. Un saludito.